Eh, a menudo, cuando se piensa en el sector primario, la imagen mental que predomina es la de la naturaleza, el clima, la tierra. Ujú, la visión más romántica del campo. Exacto. Pero bueno, hay que dejar algo muy claro desde el primer segundo de esta inmersión analítica. Y es que dirigir el campo hoy en día no es una cuestión exclusiva de manejar tractores o de entender de fertilizantes Desde luego que no. o de seleccionar las mejores semillas. Una explotación agraria, en su esencia más pura, es una fábrica a cielo abierto. Y gestionarla requiere una mentalidad empresarial absoluta. Esa metáfora de la fábrica a cielo abierto, la verdad es que da en el clavo. La gestión moderna exige abandonar esa visión romántica que mencionabas para abrazar una estructura mental basada en la eficiencia operativa y financiera. Totalmente. Porque, a ver, la naturaleza impone el ritmo biológico, sí, pero es la estrategia la que determina si ese ritmo genera rentabilidad o genera pérdidas. Y precisamente por ese motivo, el foco exclusivo de la sesión de hoy es la visión estratégica aplicada a los agronegocios. El objetivo que tenemos sobre la mesa es desgranar cómo domar esa inmensa complejidad del sector. Utilizando herramientas estandarizadas, claro. Eso es, herramientas estandarizadas y una planificación rigurosa. Hay una analogía clásica en la gestión de empresas que encaja aquí a la perfección. Intentar llevar a una explotación basándose solo en la intuición, o en ese peligroso mantra de que esto siempre se ha hecho así. El famoso esto siempre se ha hecho así. Es letal. Sí, letal. Pues es el equivalente a navegar en medio de una tormenta feroz sin una brújula. Se puede sobrevivir un tiempo si el viento acompaña, pero a largo plazo el océano no perdona. Y el detalle crucial de esa analogía es que el verdadero éxito directivo no consiste en intentar predecir el clima, ni en adivinar de qué dirección vendrá el próximo vendaval. Claro, porque es imposible. Exacto. El éxito sostenido proviene de estructurar la empresa internamente para que su casco sea lo bastante robusto como para soportar cualquier clima. Y esa robustez no se construye con intuición. Se construye con datos. Efectivamente. Traduciendo la realidad biológica a datos concretos y luego usando esos datos para diseñar estrategias claras y ejecutables. Esa es la teoría de fondo, ¿eh? Pero llevar estos conceptos a un terreno donde un día de granizo te puede alterar, puede alterar el trabajo de un año entero, requiere algo más que buenas intenciones. Requiere método. Método, ni más ni menos. Así que para abordar esto con rigor, vamos a dividir este análisis a fondo en dos grandes bloques. Primero, la necesidad de entender la empresa agraria como un sistema vivo y cómo medirla sin autoengaños. Fundamental. Y segundo, la teoría pura de la planificación para pasar a la acción. Empezando por la base, me gustaría rescatar una definición formal de la FAO del año 98. Ah, la clásica. Sí, aunque parezca muy técnica, cambia por completo la perspectiva. La FAO define la explotación no como un terreno con vacas o con trigo, sino como una unidad económica de producción agrícola. Y el peso de toda esa definición recae enteramente en el adjetivo económica. Altera por completo el propósito de la actividad. Además, la literatura añade un concepto indispensable aquí, que es el de la gerencia única. Gerencia única, exacto. Toda explotación, da igual si es de un agricultor individual, una cooperativa o un fondo de inversión, está sometida a una gerencia única, y su responsabilidad ineludible es tomar decisiones, asumir riesgos y, sobre todo, maximizar los beneficios, asegurando la viabilidad futura. Pues analicemos esto por partes, porque suena muy bonito en la teoría. Ya, pero la práctica es otra cosa. Diametralmente opuesta. La teoría de sistemas clasifica la explotación como un sistema abierto. Quienes nos escuchan y buscan profesionalizar su gestión ya intuyen esta complejidad. Pero ¿por qué la literatura insiste tanto en recalcar lo de sistema abierto? Pues, a ver, la insistencia radica en que rompe el espejismo del control absoluto. Pensemos en una fábrica tradicional de móviles. ¿Vale? Opera como un sistema relativamente cerrado. Controla la temperatura, la humedad, la luz, el ritmo de la cadena de montaje, todo bajo un techo. Todo medido al milímetro. Exacto. Pero la empresa agropecuaria carece de ese lujo. Es un sistema abierto, porque interactúa de forma incesante con múltiples entornos a la vez. El entorno social de la región, el organizacional, y colisiona de frente con un entorno productivo biológico. Donde no puedes acelerar el crecimiento de un ternero pulsando un botón. Precisamente. Y todo esto sumergido en un entorno económico global donde los mercados de Chicago o París dictan el precio de tu cosecha. O sea, la gerencia está en el centro de un cruce de autopistas sin semáforos.
Y ahí es donde entra el problema monumental de la medición. El gran talón de Aquiles del sector. Claro, si el negocio es un sistema tan inmensamente abierto a variables incontrolables, surge el desafío de saber si las cosas van bien o mal, porque ver dinero en la cuenta del banco después de vender la cosecha no significa que la empresa sea verdaderamente rentable. Exacto. Esa liquidez podría estar encubriendo, por ejemplo, que la maquinaria se está descapitalizando o que el suelo se está quedando sin nutrientes. Ese es el error de diagnóstico más habitual en la historia agraria: confundir la caja con la rentabilidad. Y para resolver este problema estructural, el sector tuvo que adoptar y perfeccionar las normas de gestión CREA. Un verdadero salvavidas. Totalmente. Si hacemos un poco de memoria, a principios de los años 60, el campo vivió una revolución tecnológica. Los tractores sustituyeron a los animales de tiro de forma masiva. Y el uso de agroquímicos se disparó. Eso es. Y eso significó que la producción empezó a depender mucho menos de la mano de obra física y muchísimo más del capital invertido. Y a mayor capital invertido, mayor riesgo financiero. Ya no bastaba con saber cuántos kilos daba la hectárea. Había que saber a qué coste exacto se producía cada uno de esos kilos. Surgió la necesidad imperiosa de adosar cálculos económicos a la producción física. Y con las décadas, esto evolucionó de los libros manuales a los primeros softwares de gestión, Que forzaron a las empresas a pensar de forma estructurada. hasta llegar a los estándares actuales. Y hoy en día, las normas CREA actúan como una especie de piedra roseta de los agronegocios. Son el lenguaje común que estandariza todo este caos y logran algo vital, que es trazar una línea roja inquebrantable entre la contabilidad fiscal y la contabilidad de gestión. Una diferenciación que hay que tener clarísima. Porque, seamos francos, la contabilidad fiscal sirve para cumplir con Hacienda, según la ley de turno. Pero usar esos mismos números para decidir si compras un tractor nuevo es conducir mirando por el retrovisor. Totalmente de acuerdo. La contabilidad fiscal busca minimizar el pago de impuestos dentro de la legalidad, usando amortizaciones aceleradas que distorsionan la imagen real de la empresa. La contabilidad de gestión, por el contrario, busca la verdad desnuda. Por muy dolorosa que sea a veces. Exacto. Y para que este lenguaje común funcione, las normas CREA se sostienen sobre 3 principios innegociables. El primero es la sencillez. Un término que puede ser engañoso. Lograr la sencillez en la contabilidad agrícola es de todo menos sencillo. Cuesta muchísimo, sí. Pero el principio defiende que la complejidad del campo no debe trasladarse a la oficina. Si una explotación decide abrir una nueva línea de negocio, no sé, incorporar la elaboración de quesos a su granja lechera, Una diversificación clásica. pues el sistema contable no debería requerir que se inventen categorías incomprensibles. Debe integrarse usando la misma arquitectura lógica de siempre. Porque la sencillez es la garantía de que el sistema se use. Si es un galimatías, el gerente lo abandona al segundo mes. Pero, fíjate, es el segundo principio el que verdaderamente cambia el chip de quien dirige. Los criterios comunes. Los criterios comunes, sí. Este principio exige que absolutamente todo recurso dentro de la explotación se valorice por su coste de oportunidad, es decir, por su valor real de mercado. Y aquí es donde la teoría choca de frente con la psicología tradicional. Hay muchísima resistencia a esto. Enorme. Hay una resistencia tremenda a ponerle precio a lo propio. Pongamos un ejemplo clásico. Si una finca produce su propio maíz para alimentar a sus vacas, la tendencia natural es pensar que ese maíz tiene coste cero. Porque no hay factura externa. Exacto. Como no le has pagado a un proveedor externo, asumes que es gratis. Y ese es un error contable letal. Ese maíz no es gratis en absoluto. Su coste real para la granja ganadera es exactamente el ingreso que la empresa dejó de ganar por no vender ese maíz a un tercero al precio de mercado. Es la única forma de no engañarse. Aplicar este criterio de valorización interna es lo único que revela si la granja de vacas es rentable por sí misma o si en realidad está siendo subsidiada en secreto por la excelente cosecha agrícola. Entender esa sutil diferencia es lo que separa a un productor tradicional de un verdadero empresario de los agronegocios. Sin duda. Y dentro de estos criterios comunes entra también la famosa división entre costes fijos y variables. Para una audiencia experimentada como la nuestra, la definición de manual está clara. Los fijos no cambian a corto plazo. Los variables fluctúan con la producción. Eso es. Pero la magia no está en recitar el manual, sino en aplicarlo en un entorno biológico. Que es donde vienen las complicaciones. En una fábrica de zapatos, la línea divisoria está clarísima,
pero en una granja lechera requiere hilar muy fino. Sí, ponnos un ejemplo sobre eso. Pues a ver, la alimentación de mantenimiento que una vaca necesita solo para sobrevivir y mantener su peso actuaría en la práctica como un coste fijo de tu estructura, pero el pienso concentrado adicional que le das específicamente para que produzca más litros de leche diarios, eso es claramente un coste variable. Y desglosar los costes con ese nivel de cirugía es lo que permite calcular el punto de equilibrio exacto. Saber cuántos litros hay que vender solo para cubrir la estructura antes de ganar el primer euro limpio. Fundamental para dormir tranquilo. Desde luego. Lo cual nos lleva al tercer principio de las normas, que tiene un trasfondo histórico fascinante: la universalidad. Me encanta este punto. La universalidad es lo que conecta el barro del campo con el ecosistema financiero mundial. Porque los fundamentos de esta contabilidad, el sistema de partida doble, ¿no se los inventaron en Wall Street? No. Tienen unos cuantos siglos más. Fueron documentados por Luca Pacioli, un matemático y fraile franciscano del Renacimiento, allá por el 1494. Sistematizó lo que usaban los mercaderes de Venecia. Es una imagen brutal. Pensar que la misma lógica matemática que usaba un vendedor de especias veneciano hace 5 siglos es la misma que usa hoy el software de una cosechadora conectada por satélite. Esa es la fuerza de la universalidad. Al usar las normas internacionales se logra una comparabilidad absoluta. Una explotación de olivos o de porcino puede ir al banco y presentar unos números que se evalúan con los mismos parámetros exactos que los de una aerolínea o una empresa de software. Y hablar ese idioma financiero es lo que atrae la inversión de verdad. Exactamente. Bueno, hasta aquí el panorama está claro en cuanto a la medición. Entender el sistema abierto, usar el lenguaje de las normas de gestión y conocer los costes reales. Los cimientos de la casa. Pero claro, los datos acumulados en un Excel, por muy precisos que sean, no dejan de ser una fotografía del presente o una autopsia del pasado. Tener los datos claros no sirve de nada si no hay un rumbo. Si no sabes a dónde vas, ningún viento es favorable. Planificar. Una palabra muy usada y muy poco comprendida a veces. Totalmente. ¿Qué significa realmente planificar en este sector? Porque desde un punto de vista técnico es aplicar racionalidad buscando eficacia y eficiencia. No es sentarse a imaginar una cosecha récord con precios por las nubes. No, eso es tener fe o tener esperanza. Y la esperanza es maravillosa en la vida, pero es una estrategia de negocio nefasta. Sí, la literatura técnica usa una frase que me parece clave: acotar tiempos y medios. Esa es la esencia pura. Planificar de verdad exige establecer fronteras, definir exactamente el alcance de lo que quieres hacer, fijar unas fechas límite estrictas y, lo más doloroso, asignar los recursos financieros y humanos que vas a gastar para lograrlo. Y todo este proceso forma parte de la rueda de la gestión. Se analiza, se planifica, se ejecuta y se controla, para luego volver a empezar. Un ciclo sin fin. Pero antes de poner esa rueda a girar, antes de gastar un solo euro en un plan, hay un paso previo absolutamente innegociable. El temido diagnóstico situacional. El mapa inicial, sí. No puedes trazar una ruta si no sabes dónde estás parado, con ese punto rojo del GPS. ¿A qué distancia real estamos de las metas? Y para responder a eso, el sector empresarial recurre a un clásico incombustible: el diagnóstico DAFO o matriz FODA, según donde nos escuchen. Y aunque esto se explique el primer día en cualquier facultad de economía, aplicarlo bien en el campo sigue siendo un reto enorme. Porque requiere mucha sinceridad. La clave del DAFO es separar radicalmente lo interno de lo externo. Empezando por dentro, la gerencia tiene que auditar sus premisas internas, lo que sí controla. Las famosas fortalezas y debilidades. Eso es. Hablamos de evaluar honestamente el nivel de formación de los empleados, si la maquinaria está obsoleta, si la estructura de deuda nos ahoga o la fertilidad real de nuestro suelo. Esto nos dice si tenemos palancas para crecer o si tenemos vías de agua que hay que tapar urgentemente. Y luego toca mirar por la ventana. El escrutinio del mundo exterior, que en la agricultura es, implacable. Es donde residen las oportunidades y las amenazas. Las premisas externas son todo eso que no podemos gobernar: las sequías extremas, la volatilidad geopolítica que te duplica el precio del abono en una semana, o los aranceles que te cierran mercados de golpe. Y hacer bien ese escrutinio externo es lo que revela si el mercado nos está ofreciendo una oportunidad de oro o si se avecina una amenaza para la que debemos blindarnos ya mismo. Cruzar esa información interna con la externa es lo que convierte a la empresa en un actor estratégico. Pero esto me lleva a plantear un debate muy pragmático para quienes nos escuchan.
A ver. Si ponemos sobre la mesa el nivel brutal de volatilidad de este sector, un entorno donde una helada en abril te arrasa la rentabilidad del año, o donde los tipos de interés te hunden los márgenes, ¿realmente tiene sentido dedicar tantos recursos a diseñar planes a largo plazo cuando el entorno parece empeñado en romperlos? Es una duda existencial muy legítima, la verdad. Todo gerente agropecuario se la ha planteado alguna vez, pero la respuesta profesional es un sí rotundo, precisamente por esa altísima volatilidad. ¿Por qué exactamente? Porque hay que desterrar un mito. Un plan estratégico no es un escudo mágico contra el granizo, ni va a frenar una caída mundial en el precio de la soja. El objetivo de planificar no es eliminar el riesgo climático o de mercado. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es la verdadera utilidad operativa? Reducir la incertidumbre directiva. O sea, funciona como la amortiguación de un coche. No evita que haya baches enormes en el camino, pero asegura que el chasis de la empresa no se parta por la mitad al comerte uno. Me parece un símil perfecto. Planificar obliga a anticipar escenarios. Si tu DAFO te ha avisado de que dependes de un solo proveedor de fertilizantes, tu plan ya tiene pensado una alternativa B y una C. Ya tienes las respuestas prediseñadas. Exacto. Te evitas la trampa de la improvisación constante. Improvisar desgasta al equipo de una forma brutal y suele provocar decisiones financieras terribles, motivadas por el pánico. Totalmente. La planificación convierte tu intuición en datos y esos datos en decisiones sostenibles. Es el gran salto a la profesionalización. Dejar de ser reactivos apagando fuegos para ser proactivos frente a lo que viene. Ha sido un análisis verdaderamente profundo de la mecánica de gestión. Así que vamos a extraer los 3 grandes pilares, a modo de resumen ejecutivo, para que la audiencia pueda reflexionar sobre ellos. Me parece muy buena idea. El primer pilar es de perspectiva. Hay que desechar esa idea de la granja como un simple pedazo de tierra y gestionarla como un sistema abierto, complejo. Una unidad bajo gerencia única, cuyo mandato es maximizar beneficios lidiando con entornos incontrolables. El cambio de chip fundamental. El segundo pilar es la estandarización del caos mediante la medición. Usar el lenguaje de las normas CREA. Apostar por la sencillez. Asumir el doloroso coste de oportunidad en cada recurso propio. Y entender cómo funcionan los costes fijos y variables en biología. Todo esto apoyado en la universalidad contable, claro. Para poder compararnos con cualquier industria del mundo sin engañarnos con la contabilidad fiscal. Y el tercer gran pilar es la acción. Los datos exigen movimiento. Hay que planificar acotando tiempos y medios, partiendo siempre de un DAFO muy realista y muy sincero. Una radiografía sin filtros. Sin filtros, exacto. Y para ir cerrando esta sesión, hay un concepto final fascinante en la literatura sobre estrategia que define el ADN de una empresa ante la incertidumbre. Me gustaría que nos hablaras de esas 2 corrientes filosóficas empresariales de las que hablan los expertos. Ah, sí. Es una reflexión potentísima. La teoría divide a las organizaciones ante los cambios del entorno en reactivistas y preactivistas. Los reactivistas primero. ¿Quiénes son? Los reactivistas son los que cuando llega una crisis o el entorno cambia bruscamente, sienten nostalgia, añoran el pasado, nadan contracorriente queriendo volver a ese estado anterior donde se sentían cómodos y seguros. Suelen preferir quedarse inmóviles por miedo a equivocarse. Un instinto muy humano, por otro lado. Completamente humano, pero muy peligroso en los negocios. En el polo opuesto están los preactivistas. Esta gente no mira por el retrovisor, asumen que el futuro va a ser diferente sí o sí e intentan prepararse activamente para aprovechar las oportunidades que traerá ese nuevo escenario. Tienen una forma muy distinta de medir el riesgo, ¿verdad? El coste de la inacción. Pues con esa dicotomía tan potente terminamos hoy. La reflexión que queda flotando en el aire para quienes nos escuchan, de cara a auditar la cultura de sus propios agronegocios, es la siguiente. En este sector tan vertiginoso, cuando las crisis cíclicas y las tormentas de mercado inevitablemente golpeen la puerta, ¿la estructura de la empresa busca refugio en las formas del pasado? ¿O está diseñada para acelerar y capturar las oportunidades del futuro? Un placer compartir este análisis a fondo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima inmersión.